Ya está listo en la línea telefónica, lo vamos a recibir. Él es diputado nacional, representa obviamente al bloque de La Libertad Avanza. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, Carlos Daniel García. ¿Cómo te va? Walter Martín, te saludamos. Dani. Walter Martín, ¿qué tal? Buen día con ustedes y bueno, buen día a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar allí al pendiente también de nuestra llamada y conocer un poco cómo está tu actividad legislativa, Carlos, darnos un poquito el panorama de qué están trabajando allí en tu bloque y cómo están yendo las perspectivas. Bueno, al principio, esta semana no hubo sesión, se están debatiendo en las comisiones, en especial, creo que el tema más importante tiene que ver con el presupuesto. Así que, nosotros por ahí acompañamos, participamos de algunas reuniones y esperando, digamos, que baje al recinto para ser tratado y debatido. Correcto. Presupuesto 2025, que más o menos lo venimos midiendo y testeando, Carlos, va a tener, digamos, un recupero importante, sobre todo en la especulación de lo que va a estar midiendo la inflación del año que viene, que rondaría entre un 18 y un 20%, ¿es así? Claro, en realidad los índices y la tendencia que vamos viendo, digamos, las señales que vamos viendo en estos meses de recuperación, como decís vos, de baja de inflación, de riesgo país, en fin, hay muchos indicadores positivos que de a poco se van, si se quiere decir, recuperando, y en especial la inflación, que creo que era uno de los temas que más preocupaba a todos los argentinos, ¿no? Que más golpeaba también duramente. Así que, y especial el presupuesto, lo que creemos nosotros que guarda es este equilibrio fiscal, ¿no? Este déficit cero, en mantener las cuentas, digamos, en equilibrio, que nos permita pensar en esta recuperación de nuestro país. Vos viste que estas señales que, digamos, de la baja del riesgo país, que inclusive que significa que, digamos, que trae beneficios para nuestro país en el sentido de que tenemos que pagar menos intereses, va a haber la posibilidad de acceder a créditos, es decir, nos están mirando el mundo de otra manera, y yo creo que el presupuesto, digamos, como objetivo principal es mantener eso, ¿no? El equilibrio fiscal, el déficit cero, para que nos, digamos, termine, pensando, como decís vos, en esos índices de inflación. Sí. Y que también inclusive vayan recuperándose los salarios por encima de la inflación, vayan ganando de a poquito, ¿no? Y que eso también es algo importante y es algo que se está dando, digamos, de a poco en todos los meses. Carlos, vos sabés que, te vemos en tus redes sociales muy activo también, de ahí sacamos alguna data que nos interesa charlar contigo, y en todos los casos, sabemos que también sos productor, digamos, agropecuario, y tenés obviamente tu actividad aquí en nuestra provincia. ¿Cómo está contemplado el presupuesto justamente 2025 para este sector, el sector productivo, sabiendo que se ha avanzado mucho, se trabajó bastante, digamos, para que también la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tengan un bloque agrario precisamente para, definir y actualizar todo lo que tenga que ver con la problemática de ese sector? Yo creo que lo principal es equilibrar la economía, digamos. Si eso va a traer aparejado, porque lo que pide, digamos, lo que quiere es la baja de los impuestos, de las retenciones, baja de sacar trabas, regulaciones, que un poco le hace difícil obviamente, en especial al productor o al que produce o al que invierte en Argentina. Creo que esos son, el presupuesto va en ese sentido, y es lo que el productor está esperando, lo que el empresario está esperando. Siempre el empresario dice, no queremos que nos den nada, lo único que queremos es que nos saquen los dos pies de encima, digamos, de la cabeza. Y creo que obviamente este gobierno va en ese sentido, ¿no? Schwarzenegger está haciendo un trabajo importante y muy valioso, ¿no? Que muchas veces explicó que había regulaciones, había trabas, había cuestiones que lo único que hacía era complicarle la vida a aquel que quiere exportar, a aquel que quiere producir. Y yo creo que el presupuesto, digamos, que va buscando esas soluciones
que son las soluciones que necesita realmente el sector productivo. Ya te digo, esta baja de impuestos, esta baja de retenciones, se va bajando el impuesto país, en fin, crear las condiciones para que aquel que produce, aquel que trabaja, pueda hacerlo tranquilamente, sin un Estado que lo único que ponga son trabas y regulaciones. El otro día me reuní con un sector de productores algodoneros de la provincia del Chaco. Ellos, bueno, plantearon muchísimas situaciones. Una de las situaciones que plantearon son cuestiones de semilla. Sí. Que se hace muy difícil que hoy, bueno, por una cuestión de una regulación, de cómo está, digamos, planteado esa situación. Y después también, por ejemplo, decía un productor que llevaba su camioneta, un pequeño productor que llevaba su camioneta un herbicida y digamos, y era tratado como que llevaba algo ilegal, es decir, algo ilegal, digamos, es decir, y bueno, son todas esas cosas que uno lo va planteando al gobierno, que seguramente este gobierno, a través de la mano de Schwarzenegger, irá resolviendo, ¿no? Y facilitándole vuelvo a repetir, ¿no? Al productor la posibilidad de que pueda emprender, pueda invertir, pueda sembrar, con mayor facilidad, digamos. Exactamente. Carlos, buen día. Walter Merculet te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Walter? Yo te voy a llevar a otro tema que, bueno, estalló nuevamente ayer dentro de lo que es el seno del gobierno nacional y tiene que ver con la expulsión de la gestión de gobierno de la canciller Diana Mondino. Y en ese marco, bueno, preguntarte por qué. Porque el voto que emitió ayer Mondino de estar en contra de lo que tiene que ver el bloqueo hacia Cuba es una decisión que el gobierno argentino viene transitando desde hace muchísimos años en todas las asambleas de la ONU, de siempre expresar en contra del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, algo que se viene manteniendo muy allá desde los años 1960 y algo. Y en ese marco parece no estar de acuerdo el gobierno de Javier Milei de que Mondino haya votado a favor y que no haya estado en línea o en concordancia con Israel y Estados Unidos. Te pregunto cuál es tu opinión al respecto sobre ello. Y luego, o sea, creo que es un tema que, bueno, salió hace muy poco, digamos, ayer sabemos la noticia, la verdad que lo que uno conoce, lo que por ahí se habla en los medios. La verdad que yo personalmente quisiera estar más interiorizado en el tema para poder dar una opinión un poco más, digamos, si quiere decir, con más criterio. Pero bueno, yo creo que nosotros, o sea, justamente hace mucho tiempo venimos, o sea, en todo este proceso, en este año de gobierno, Javier viene marcando la diferencia con lo que ha venido haciendo los gobiernos anteriores. Me refiero, como si si anteriormente, bueno, Argentina acompañaba, y bueno, para mí no, o sea, es decir, nosotros entendemos que, es decir, nosotros desde La Libertad Avanza, este gobierno, digamos, va, digamos, en otro sentido. Es decir, como si hubo más encolumnados con Estados Unidos, con Israel, y además en contra de este tipo de, si quiere decir, de dictaduras como la de Cuba, Venezuela y otros países, que bueno, en realidad los que viven en esos países, digamos, esperan de nosotros también que bueno, que un cierto respaldo, digamos, porque o sea, en algún momento ese tipo de gobiernos se tienen que terminar, ¿no? Carlos, o sea, pero eso va en contra de lo que es la libertad avanza, entonces, porque si la libertad avanza dice la libertad de libre comercio en el mundo, entonces estamos mirando y estamos pateándonos contra los dientes por las cosas que nosotros por un lado decimos y por el otro lado lo que queremos hacer. Claro, pero en realidad ustedes, el comercio entre Cuba y otros países en realidad existe, digamos. No, pero no, hay una cosa muy simple, el comercio puede ser, pero limitado a las condiciones que establezca Estados Unidos. El tema del bloqueo tiene que ver más con las empresas que, digamos, que fueron expropiadas en su momento y que por eso, digamos, Estados Unidos bloquea, digamos, pero tiene que ver más con ese país que con porque en realidad otros países del mundo digamos, comercian libremente con Cuba, digamos. Eso es algo que por ahí siempre se escribe y también como que se derrumba ese mito de que en realidad Cuba está aislado y no puede
como que no puede, digamos, comercializar o no puede traer productos o no puede vender productos a otros países del mundo, digamos. Es un punto de vista, pero bueno, este tipo de cosas es algo más, si se quiere decir, qué sé yo, es para dar ese mensaje, digamos, de que no podemos estar respaldando a países del mundo que autoritarios, digamos, dictadores que le hacen tanto mal a la sociedad. Pero te pregunto, ¿y los otros 170 países que votaron a favor de terminar con el bloqueo, entonces también están a favor de que Cuba sea un país así comunista y dictador? Toda la Unión Europea votó en contra de la decisión de Estados Unidos de bloquearlo. Yo te digo, nosotros, este gobierno marca la diferencia con los gobiernos anteriores. Me refiero a, digamos, a sus políticas incluso de exterior. Y bueno, es su postura, y yo creo que no, o sea, cada tendrá sus razones, como se dice también, o sea, tiene que ver con el lineamiento que nosotros tenemos, digamos, con Estados Unidos, con Israel, y que apoyar, digamos, al levantamiento del bloqueo, como que va en contra de ese pensamiento, de esa postura que en realidad Javier, o sea, especialmente el presidente, tuvo de toda la vida, digamos. Te pregunto por otra parte, porque el comunicado que emitió el gobierno nacional habla en una parte, en el último párrafo sobre todo el comunicado, dice que el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de la carrera de Cancillería con el objetivo de identificar a los impulsores de agendas enemigas de la libertad. Evidentemente estamos hablando ya prácticamente de una persecución política y sobre todo en un órgano de control que nada tiene que ver con las decisiones políticas de un gobierno. O sea, nosotros somos funcionarios los que estamos, digamos, acompañando a este proyecto político. Y bueno, yo creo que tenemos que tener también claro de que si no estamos de acuerdo en algunas posturas, algunas posiciones, y bueno, o sea, capaz que no es nuestro lugar, digamos. Bueno, pero tampoco no podemos tratar de enemigos del gobierno porque no estemos de acuerdo con lo que vos con lo que, por ejemplo, Milei piense. No creo que sea planteado desde ese punto de vista, digamos. No está planteado desde mi punto de vista, es lo que está escrito en el comunicado que emitió el gobierno. Por eso te digo, es decir, seguramente si hay dentro del gobierno funcionarios que no coinciden con la agenda política o con el planteo político, la posición política de este gobierno, y en realidad, o sea, ¿cómo puedes avanzar o cómo puedes, digamos, plasmar un proyecto político si hay gente que no está de acuerdo? Correcto. Entendible, Carlos, entendible. Por último, y agradeciendo también este contacto contigo, atrás quedaron estos dichos o digamos, contrapunto, enfrentamiento entre Capi Rodríguez, quien es el dirigente local de La Libertad Avanza aquí en la provincia del Chaco, y vos, sobre todo en tu persona y en tu calidad de diputado nacional, a través de estas supuestas afiliaciones, entre comillas, trucha, que se había expuesto a la prensa local y que de alguna manera confundían a aquellos que deseaban finalmente adherirse a este partido libertario, y la confusión si era o no real justamente todo este ejercicio que hacían ustedes. Bueno, en realidad, o sea, esa información, digamos, salió de un tuitero, ¿no? Donde en realidad, desconociendo, digamos, lo que estábamos haciendo, y después de ahí, digamos, si se quiere decir, bueno, se prendió o dieron algunas, digamos, algunas notas con respecto a eso. Pero yo creo que aclarado el tema, digamos, nosotros seguimos trabajando. Es decir, yo personalmente, con el espacio donde estamos, venimos trabajando hace prácticamente 3 y 4 años, apoyando este proyecto nacional, ¿no? Y yo soy actualmente el diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia del Chaco, o sea, acompañando al presidente en la Cámara de Diputados. Y bueno, yo también soy parte importante dentro de esa estructura de La Libertad Avanza en la provincia. Aparte, dentro del espacio también hay muchos funcionarios que hoy están ocupando cargos en el ANSES, en Vialidad,
en Radio Nacional, en fin, en varios organismos nacionales, y que estamos trabajando para el mismo proyecto. Entonces nosotros, o sea, obviamente que hacemos, digamos, me refiero a afiliaciones, adhesiones, llevando, digamos, las ideas de Javier. Nosotros seguimos trabajando, digamos, nosotros que por ahí algunos digan desconfíe o digan un comentario con respecto a eso, y bueno, en realidad tiene que ver con las personas esas, y cada uno es responsable de lo que dice, digamos. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, yo personalmente estoy muy tranquilo porque la verdad que somos, digamos, si se quiere decir, en la provincia, los que le dimos nacimiento a este espacio político, los que en el primer momento acompañamos a este proyecto nacional, y seguimos en el mismo camino. Nosotros no nos movemos para nada, digamos, es decir, seguimos trabajando en ese sentido. Entonces, por ahí algún tuitero o alguien que cuestiona alguna accionar o algo sobre nosotros, de última tiene que hacerse cargo de lo que dice, pero bueno, es una cuestión que después de ir aclarando, y creo que se fue resolviendo, ¿no? O sea, si Capi hoy es presidente del Partido de la Libertad Avanza, yo soy diputado nacional por la Libertad Avanza, y estamos trabajando. Correcto. Carlos Daniel García, diputado nacional por el Partido de la Libertad Avanza Chaco. Muchísimas gracias, como siempre, Carlos, por esta entrevista, por esta charla. Sabemos que estás con algunas actividades también en la mañana, así que te agradezco este tiempo para con nosotros, ¿sí? Dale, gracias, un abrazo, que sigan bien, y un saludo para toda tu audiencia. Así será. Un abrazo, mi querido, hasta luego.